La pregunta es para el doctor Aníbal Cruz, exministro de Salud que nos acompaña esta noche. Doctor, la OMS no está con chiquitas, jala las orejas y teme una segunda ola de contagios muy fuerte en la región. Con usted, buenas noches. Muy buenas noches, querida María René, y muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir todos estos datos que tú mencionas. Yo quisiera que me ayudes a compartir la pantalla para que yo pueda ver algunas cosas importantes de lo que acabas tú de decir. La OMS está en alerta porque el índice de contagios que tenemos en Latinoamérica supera, imagínate, en estos últimos 7 días, Brasil ha multiplicado por 3 el número total de contagios de China. Cuando quiera, doctor, los datos. Sí, a ver, mira, yo te voy a mostrar este dato muy importante que tú acabas de decir, ¿no? Que Brasil en menos de una semana ha triplicado el número de casos totales de China. O sea, China tiene 85,000 casos en toda su pandemia y Brasil en una semana ha llegado a superar los 240,000 casos. Eso es lo grave, porque también tenemos que ver las condiciones en las que nos movemos en nuestro continente, porque tenemos, al margen de la pandemia, tenemos un problema económico y social. Ya lo decía la anterior vez, que más del 60% de nuestra población vive del comercio informal. Y estas actitudes de indisciplina, de exceso de confianza, cuando se llega a una meseta en la pandemia, es donde lo que ustedes acaban de decir, el rebrote es muy importante y se va a dar otra serie de eventos, como el aumento de casos. En Israel, en un solo día hemos tenido 7,000 casos. Wow. Cuando teníamos este caso ya casi controlado, teníamos ya una baja hasta de 200 casos. Si tú ves, por ejemplo, España estaba en una media ya, después de semejante índice de mortalidad, había llegado a tener 200, 300 casos por día, y otra vez viene el rebrote que está alcanzando casi alrededor entre 6,000 y 8,000 casos por día. Peor en España, peor en Portugal, peor en Francia. Por eso es de que esta llamada de atención, este jaloncito de orejas de la OMS, de decir qué es lo que está pasando en el cono sur de América, qué es lo que está pasando cuando no tienen infraestructura, cuando no tienen equipamiento, cuando nos faltaron respiradores, cuando veíamos muertos en las calles. Y ahora más grave, Bolivia está entrando en una fase electoral. Estamos viendo ya a los candidatos con sus movilizaciones, con campañas en la calle, ya vemos mucha gente sin cubrebocas, otra vez la aglomeración. Creo que es el momento en que nosotros como Bolivia tenemos que cambiar nuestro comportamiento, y el Tribunal Electoral también dar las recomendaciones conjuntamente al Comité Científico de cada departamento. El índice de riesgo municipal, el encapsulamiento, son elementos claves que no podemos descuidar. Si estamos entrando al juego democrático, María René, es importante de que se tome en cuenta esta experiencia de estos últimos 5 meses en nuestro país y que no se convierta en un rebrote de una tragedia posterior a las elecciones. Ahora, hoy, por ejemplo, si vemos el cuadro de contagios, vamos a ver que el reporte de nuevos contagios es bajo. Por ejemplo, en La Paz estamos menos de 100, pero en Tarija continúa siendo alto. ¿Qué fiabilidad le damos a que este sea un registro diario versus un acumulo de casos o una falta de procesamiento de pruebas? Mira, creo que hemos entrado nosotros en una meseta en algunas ciudades como el Beni, por ejemplo. Ya estamos en una media de 22 casos por día, o sea, para el día de hoy 14 casos. En Chuquisaca también hemos disminuido. Por ejemplo, el departamento que más nos está llamando la atención en este momento es Tarija, que está con un promedio de 190 contagios por día en los últimos 10 días. Para el día de hoy, 239 casos. En Bolivia estamos nosotros en una media de infección de 804 casos por día. Para el día de hoy, 586 casos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos bajar la guardia. Mira las proyecciones que tenemos para el próximo fin de semana, querida María René. Por favor. Es muy importante
ya vamos a tener 131.722 casos. ¿Cuántos? 131.722 casos y 7.626 fallecidos, teniendo en cuenta que nuestra tasa de letalidad ha aumentado a 5.79. A ver, yo voy anotando muy en serio las proyecciones que usted hace, doctor, porque recuerdo meridianamente que en una anterior entrevista yo le había preguntado qué iba a suceder, porque se hablaba mucho del 9 de septiembre, y usted me decía que íbamos a estar sobre los 125.000 casos. Después habíamos hablado del 15 de septiembre y usted me hablaba de 130.000 casos más o menos. Hoy estamos en 128.872 según el registro oficial. Y claro, la proyección que está haciendo usted elevaría este registro a 135.000. Hay que preocuparse. Si tú te fijas los cuadros que estoy mostrando de la anterior semana, teníamos proyectado para el 13 de septiembre 125.000 casos, 500. ¿Sí? La diferencia ha sido más o menos 200 casos. Por eso te digo, para este fin de semana, 20 de septiembre, vamos a tener 131.722 casos, y viendo la tasa de multiplicación exponencial que tenemos, y 7.626 casos, apúntenlo bien, teniendo la tasa de letalidad de 7.79. Para el día de las elecciones, con este crecimiento que tenemos, vamos a tener 160.000 casos y 9.288 fallecidos, con esa tasa de letalidad de 5.79. Por eso es que, María Zené, es importante que la población no baje la guardia. Es importante que tomemos nuevos conceptos que se están dando ahora en el ámbito mundial, como es la recaída, como es la reinfección. No nos olvidemos que ya tenemos una reinfección en Hong Kong. Un paciente de 33 años que hace exactamente 4 meses se había enfermado, ahora nuevamente es positivo con un nuevo tipo de virus. ¿Qué quiere decir? Está mutando. Estamos viendo las diferencias de que, por ejemplo, la gente infectada en los lugares como, por ejemplo, el Beni, en el Chapare, han tenido mayor consecuencia, ¿no? O sea, el virus ha afectado más a la población, e inclusive la tasa de letalidad ha aumentado. Es por eso de que es una enfermedad nueva. Hemos visto ya algunos elementos, la fisiopatología, cómo se enferma, cómo se complican y cómo podemos tratar. Ahora, los casos de Quillacollo, doctor, ¿los consideramos como recontagios? ¿Podemos realizar algún tipo de investigación acaso sobre si se trata de coronavirus S o coronavirus H? No. El caso que apunta el alcalde de Quillacollo es un caso de un rebrote, que quiere decir que la cantidad de pacientes infectados ha aumentado. Es otra cosa cuando hablamos de una reinfección, cuando un paciente infectado ha vuelto a tener la enfermedad. Pero ojo, esta enfermedad, de la forma como se ha adquirido el virus, ya es menos virulenta, a veces es asintomática, ¿no? Es diferente cuando ya hablamos de una recaída, que quiere decir que uno ha tenido nuevos síntomas con el mismo virus, o sea, con la misma cepa, lo que quiere decir que el virus está mutando y se está haciendo, o sea, existe una mutación que puede tener complicaciones. Esto no quiere decir que alarmemos a la situación. Lo que tenemos que evitar es el rebrote. Por eso el encapsulamiento, por eso las medidas de distanciamiento son importantes. Hemos aprendido en estos 5 meses a comportarnos de manera diferente, querida María Zené, y es que no ganemos la confianza nuevamente para estar lamentando otros números o complicaciones en esta pandemia. Me quedo con esa palabra, doctor. Siempre es muy importante conversar con usted. Cuando digo que aprendemos, de verdad lo hacemos. Un gusto, muy buenas noches. María Zené, un gusto y a disposición, y por favor, aprendamos a cuidarnos, mantengamos el distanciamiento. Muy buenas noches, María Zené. Muchas gracias, doctor. El doctor Aníbal Cruz, exministro de Salud, aquí en el Estudio Abierto.